Los derechos humanos de las niñas, las adolescentes y las mujeres pues se encuentran protegidos por los marcos normativos y los mecanismos de protección generales que existen en el sistema universal y en el sistema interamericano de protección de derechos humanos, pero a su vez también hay un conjunto de tratados e instrumentos internacionales que protegen en forma específica a las mujeres. Es decir, estamos hablando del sistema universal de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, la CEDAW, por sus siglas en inglés, y en el marco del sistema interamericano tenemos la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la primera de este tipo en el mundo, es decir, la primera convención en la cual se reconoce el derecho a una vida libre de violencia como derecho humano de las mujeres. Estas dos convenciones son específicas, pero eso no implica que el resto de las convenciones no protejan a las mujeres. Cuando hablamos de los derechos humanos de las mujeres, además de la protección general, es importante que se tomen en cuenta tres temas fundamentales. Uno, el tema de la violencia contra las mujeres, las niñas y las adolescentes. El otro tema fundamental son los derechos sexuales y reproductivos. Y el otro tema son las discriminaciones por el hecho de ser mujeres, es decir, las discriminaciones basadas en el género. Dicho esto, cabe preguntarse si tiene género la migración. Pues a estas alturas y luego de lo que hemos hablado, efectivamente, la migración, como cualquier fenómeno de la vida moderna, como cualquier fenómeno cotidiano, como cualquier hecho social, tiene género. Por tanto, es fundamental reconocer cómo este fenómeno afecta la vida de mujeres, niñas y adolescentes, y de los hombres, niños y adolescentes, por otro lado. Entonces, fundamental en el tema migratorio, luchar contra la invisibilidad de las mujeres, niñas y adolescentes que todavía está muy presente. Es decir, esto genera desprotección en la medida que se siga usando al hombre como referente o modelo en las políticas migratorias, en la gestión de la movilidad humana, se profundizan las desigualdades y aumentan los riesgos de las mujeres. Por eso es esencial que se visualicen sus necesidades y sus experiencias. Es importante además señalar que hay un conjunto de riesgos y vulnerabilidades que sufren las mujeres, las niñas y los niños que las afectan de forma particular y casi de manera exclusiva, de manera tal que por eso la necesidad de que se tomen en cuenta sus experiencias. Esto en el caso de la migración irregular pues es más notorio. Evidentemente en la medida que la persona, las mujeres, las niñas y las adolescentes tengan una condición de falta de documentos irregulares, eso las hace más vulnerables a distintos tipos de violencias, incluida la trata de mujeres. Sin embargo, es importante alertar que el hablar de visualizar a las mujeres, las niñas y las adolescentes en los procesos migratorios no debe llevar a verlas únicamente como víctimas. Es decir, es cierto que corren mayores riesgos. Sin embargo, antes que víctimas, son ciudadanas, son personas titulares de derechos, porque entonces lo que tiende a, cuando se habla de las mujeres, solamente se les ve en el como, o se las visualiza como víctimas, y eso lo que hace es revictimizarlas y aumentar los riesgos y las vulnerabilidades. Eso por un lado. Por otro lado, es importante tener presente que cada vez se observa más que esos controles migratorios de los cuales yo les estaba hablando relacionados con esas estrategias de securitización van acompañados de los controles sobre los cuerpos de las mujeres. Es decir, dentro de esas políticas fronterizas hay distintos mecanismos de control sobre los cuerpos de las mujeres. Las mujeres son controladas en su sexualidad de distintas maneras. Es decir, las mujeres en no pocas ocasiones, ¿verdad?, tienen que tomar medidas o toman decisiones como el sexo por sobrevivencia, porque son obligadas por funcionarios del Estado, funcionarios públicos de los distintos estados, a dejarlas pasar siempre que ellas acepten tener sexo con ellos. También son vistas, ahí parece en ciertos imaginarios, ciertas representaciones sociales, además hay cierta vinculación directa de mujer migrante, es mujer migrante sola, es mujer prostituta, con lo cual hay que erradicar este tipo de visiones y representaciones sociales de la migración y de la migración de las mujeres. Y si bien es cierto, son víctimas o pueden ser potenciales víctimas de trata, no todas las mujeres migrantes son víctimas, y la migración en algunos casos para algunas mujeres es una estrategia de empoderamiento. Entonces es importante que, insisto, se visualice en primer lugar que las mujeres, las niñas y las adolescentes son titulares de derechos,
Entonces, que a partir de esa titularidad también implica visualizar que tiene un conjunto de riesgos. Eso para poder elaborar un perfil realista de cuando una mujer está en riesgo y cuáles son las potencialidades de ser una víctima de cualquier tipo de delito, incluido por supuesto el delito de trata de personas como delito que atenta contra los derechos humanos y como una de las formas más crueles de violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes. Además se trata de un delito, el delito de trata de personas no es un delito genéricamente neutro, es decir, más del 70% de las víctimas son mujeres y niñas. Eso hace necesario que obviamente se tome en cuenta esta realidad, pero que no se revictimice a todas las mujeres, niñas, adolescentes, migrantes, como que si su única forma de protección es en la medida que son víctimas como tal. Entonces, esto ha hecho que a nivel general haya cada vez mayor conciencia de la necesidad de incorporar la perspectiva de género. Y hablar de género, ¿verdad? Hablar del enfoque de género implica, entre otras cosas, analizar el género, como ustedes bien saben, es el análisis de la realidad tomando en cuenta cómo a partir de diferencias sexuales se construye un sistema social que otorga comportamientos, actitudes, valores a creencias a hombres y a mujeres a partir de esas diferencias sexuales. Entonces hay 4 grandes aspectos donde debe hacerse hincapié. En los roles o papeles definidos, es decir, los roles de género, que son aquellos comportamientos, actitudes, valores y creencias que se asignan a hombres y a mujeres. Esto, con el transcurso del tiempo, se naturalizan esos roles o comportamientos de género, se naturalizan, se dan por hechos acabados y entonces se convierten en estereotipos de género. Es decir, los estereotipos están dados por esas verdades absolutas que asignan determinadas conductas o comportamientos como propios de las mujeres o propios de los hombres. Los hombres son fuertes, las mujeres son débiles. Los hombres son valientes, las mujeres son sumisas. Y todo esto lo que genera son camisas de fuerza que limitan las posibilidades reales del ejercicio de los derechos humanos de hombres y mujeres. Luego está el tema de los espacios definidos, es decir, los espacios públicos asociados a el empleo, asociado a las tomas de decisiones, asociado a lo político, a la producción, todos estos espacios vinculados con los hombres y el espacio privado, el espacio del hogar, del cuidado, asociado con la mujer. Esto se reproduce incluso en el abordaje y el tratamiento de la migración, cuando en el contexto de la necesidad de que haya participación de las personas migrantes, se privilegia que sean los hombres los que estén presentes en estos espacios o no las mujeres. O no se visualiza que las formas asociativas no son iguales y que tanto las mujeres como hombres tienen formas asociativas en el contexto migratorio que deben ser tomadas en cuenta en el abordaje de la gestión de la movilidad humana. Y el último elemento es que el género, como otras categorías, genera estratos y valoración social diferente, donde los rasgos considerados propios de los hombres se le da mayor valor. Entonces, un análisis de género requiere en primer lugar ver estos 4 componentes, pero además visualizar cómo se distribuyen los recursos, quién maneja los recursos, cuál es el discurso que está detrás del lenguaje de género, si en un determinado contexto se respetan o no los derechos de las mujeres, las niñas y las adolescentes, de manera tal que eso permita el abordaje integral de la movilidad humana bajo un enfoque diferencial de derechos. Entonces se habla mucho de la feminización de la migración, hay distintas corrientes que dicen que las mujeres tienen mucho tiempo migrando, el tema es que lo que ha habido es una generización de la migración, es decir, que ahora sí se está visualizando que las mujeres migran y que migran en contextos distintos y con particularidades y necesidades diferenciadas. Entonces la migración para las mujeres, como les digo, puede aumentar los riesgos, puede colocarlas en unas situaciones de mayor vulnerabilidad, pero también puede ser una estrategia y una posibilidad de empoderamiento. Entonces no puede ser vista de una forma absoluta, sino que hay que analizar cuáles son los elementos o componentes que están presentes en esa migración de las mujeres como tal. Distintos